Elegir el gabinete en el que montaremos todas las piezas de la unidad central depende de nuestro gusto y del lugar que tengamos disponible para la computadora. En la actualidad, los gabinetes más económicos y utilizados a nivel mundial son los de tipo mini torre, que permiten un fácil ensamble del sistema y una gran capacidad de expansión. Sin embargo, existen usuarios que prefieren los gabinetes para colocarse sobre el escritorio o bien, para quienes necesitamos una enorme capacidad de expansión, existen los gabinetes de media torre y torre. En lo que debemos fijarnos al elegir un gabinete es en la potencia que nos pueda suministrar la fuente de poder incluida. Elijamos aquellas fuentes de 200 vatios de potencia o superior, lo que nos da un amplio margen para añadir al sistema periféricos y equipos diversos, sin tener que preocuparnos por la fuente de corriente. La tarjeta principal o motherboard es el módulo principal que posee todos los elementos necesarios para un intercambio de información confiable. Si deseamos manejar altos flujos de información, procuremos que la tarjeta incluya el mayor número de ranuras de expansión. Asimismo, para un mejor desarrollo, se debe aceptar tarjetas con slots de alta velocidad de transferencia de datos, como son las ranuras tipo VESA o tipo PCI, con la cual el equipo se desempeñará mucho mejor en todas sus funciones. También debe tener 1 o 2 slots ISA para conectar tarjetas que solo acepten esta tecnología. Otro aspecto a cuidar al momento de comprar la tarjeta es la cantidad de memoria caché que posee. Seleccionemos las tarjetas principales que tengan instalados sus chips o que posean una ranura para tarjeta de memoria caché, que son las que aceleran las funciones del sistema. Veamos también el tipo de sockets para memoria RAM que posee la tarjeta principal y elijamos aquellos de 72 pines o SIM y de 168 o DIN, ya que los de 30 están en desuso. Ahora bien, si armamos una máquina moderna, es común que en la tarjeta principal se incluyan los conectores para el manejo de discos duros, disquetes, puertos seriales y puerto paralelo que nos permitirán que el flujo de información sea más eficiente entre el microprocesador y sus periféricos y nos evitará comprar tarjeta controladora. Por otra parte, la temperatura es un punto que debemos cuidar al adquirir una tarjeta principal. Por eso es necesario comprar un disipador de calor que tenga ventilador, el cual sirve para mantener al microprocesador en una temperatura adecuada, garantizando así mucho tiempo de trabajo sin problemas. Antes de comprar, lo primero que debemos decidir es qué tipo de sistema deseamos ensamblar. Si queremos utilizar la computadora únicamente para tareas sencillas, si vamos a realizar con ella un trabajo de oficina como llevar un inventario, direcciones de clientes, contabilidad y proveedores, es suficiente con elegir las opciones mínimas o medias de las propiedades de los componentes del sistema. Ahora bien, si necesitamos una máquina para que los niños jueguen y hagan en ella sus tareas, recomendamos un microprocesador de última generación y dispositivos con el máximo de rendimiento. Esto es, debido a que las enciclopedias de consulta y los modernos juegos de computadora exigen mucho más poderío del sistema que las aplicaciones consideradas como normales. Otro elemento indispensable para armar una computadora es la tarjeta de video, que se encargará de enviar al monitor las señales necesarias para que en la pantalla de la computadora pueda desplegar la información que nos interese. Por eso, elijamos siempre las tarjetas de mayor velocidad de transferencia, como son las VESA o las PCI. La tarjeta ISA es sumamente lenta. Revisemos los slots de la tarjeta principal y si aparece alguno con tecnología VESA o PCI, compremos la tarjeta de video solo para esa conexión. Otro punto en el que debemos fijarnos es en la cantidad de memoria que posea la tarjeta de video, ya que entre más memoria tenga, nuestro monitor tendrá mayor resolución y colores, lo que se traduce en imágenes más agradables a la vista. Por ello, para las aplicaciones modernas, es recomendable unos cuantos megabytes en video RAM. Es fácil reconocer la tarjeta de video por medio de su conector.
En lo referente a las tarjetas controladoras, la situación es exactamente la misma. Prefiramos aquellas cuya tecnología garantice el más rápido intercambio de información entre el microprocesador y sus periféricos para evitar que el disco duro se convierta en un dispositivo que disminuya la velocidad de todo el sistema. Como mencionamos antes, las tarjetas principales modernas ya incluyen su propia controladora de puertos, disquete y disco duro, por lo que si adquirimos una motherboard con estas características, ya no necesitamos una tarjeta controladora independiente. Cuando nos referimos a la memoria de un sistema, por lo general estamos hablando de la memoria RAM instalada, la cual se conecta en los sockets de la tarjeta principal. Su mayor aplicación es el movimiento de grandes bloques de información, los cuales se agilizarán si el programa tiene suficiente espacio de memoria para maniobrar. Por eso le recomendamos usar cantidades suficientes de RAM. Recuerde que siempre debe adquirir únicamente el tipo de memoria que coincida con los sockets de su motherboard o tarjeta principal, tratando de que sean lo más veloces posibles. Para conocer la velocidad de operación, observemos el último número de la matrícula de los chips montados en cada tarjeta, el cual nos indica el tiempo de acceso en nanosegundos. Entre más pequeño sea este número, más rápida será la memoria. Una computadora sin unidades de almacenamiento serviría de muy poco. Es por eso que las unidades almacenadoras como las de disquete y el disco duro son indispensables. La unidad de disquete actual deberá ser de 3,5 pulgadas y de alta densidad, en vista de que ésta se ha convertido en estándar internacional. Por lo que respecta al disco duro, el secreto es adquirir el de mayor capacidad que permita nuestro presupuesto, ya que el espacio de almacenamiento, tarde o temprano, se acaba. Más del 90% de los discos duros empleados en plataformas PC son de interfase IDE, la más fácil de configurar y la más económica. Si compramos un disco de 540 megabytes o más de capacidad, exijamos al vendedor que nos proporcione una copia del disquete de configuración que nos permita formatear el disco a su máxima capacidad, ya que algunos sistemas vienen configurados solo para aceptar discos de un máximo de 528 megabytes. Estos son los dispositivos de entrada de información y, por lo tanto, los que están más expuestos al maltrato de los usuarios. Aquí, lo recomendable es elegir aquellos con los que nos sintamos más cómodos y que nos parezcan lo suficientemente fuertes para aguantar el uso diario. Asimismo, observemos que el teclado tenga una entrada tipo DIN normal, como esta, y que el ratón sea del tipo serial, ya que son los más comunes en las tarjetas principales. De lo contrario, tendríamos que conseguir adaptadores para conectar estos dispositivos a nuestro sistema. El monitor es una de las piezas más costosas de un equipo de cómputo actual, por lo que su correcta elección resulta vital al momento de armar nuestra computadora. Los más conocidos y de buen desempeño son los monitores Super VGA a color de 14 pulgadas, aunque ya empiezan a popularizarse los de 15 pulgadas o superiores. Su calidad varía según su resolución, la que se aumenta con la menor distancia entre los puntos que forman las imágenes. Lo óptimo es el de 0.28 milímetros de separación entre punto y punto. Paso 1. Preparación del gabinete y de la tarjeta principal. Si tenemos todos los elementos, comencemos a ensamblar el equipo. Retiremos la tapa metálica que cubre el gabinete, localizando la bolsa o caja que contiene accesorios como los tornillos, los separadores, etc. Con un atornillador adecuado, retiremos la placa donde se montará la tarjeta principal, fijándonos en cuáles orificios coinciden para poder colocar los separadores de atornillar. Volteamos la placa, coloquemos los postes o separadores plásticos en la tarjeta. Después, ubiquemos los separadores de atornillar en la placa
y con mucho cuidado, deslicemos la tarjeta principal hasta que quede en la posición correcta. Ubiquemos y aprisionemos los tornillos y ya tenemos lista nuestra motherboard. Paso 2. Instalación de la memoria RAM y de la memoria caché. Para instalar los SIMs de memoria en la tarjeta principal, simplemente lo insertamos en forma oblicua dentro del socket. Una vez que se han asentado, lo movemos suavemente hasta escuchar un clic, que significa que los seguros a los costados del SIM están en su lugar y sosteniendo correctamente el módulo. No es posible invertir la posición del módulo, ya que poseen una muesca en uno de sus extremos, el cual debe coincidir con la ranura de la motherboard. La memoria caché se inserta de forma perpendicular a la tarjeta principal. Ubiquemos el ventilador del microprocesador en su posición correcta, observando los seguros que posee el socket destinado al circuito integrado. Paso 3. Ubicación de la tarjeta principal y periféricos al gabinete. Aseguremos la placa que sostiene a la tarjeta principal sobre el gabinete en su lugar correspondiente. Para la instalación de las tarjetas periféricas que el sistema necesite, liberemos las laminillas de la parte trasera del gabinete. Acostemos el gabinete y deslicemos con cuidado, pero firmemente, la tarjeta en la posición correcta, asegurándola al gabinete por medio de un tornillo. Paso 4. Instalación de las unidades de almacenamiento. El disco duro lo instalamos deslizándolo por una de las bahías que posee el gabinete. Para la elección de la bahía, fijémonos en el tamaño físico, específicamente el ancho del disco duro. Este debe coincidir con uno de los dos tamaños de bahía del gabinete. Aseguremos el disco duro con los tornillos. Muchos discos duros deben ser instalados en un compartimiento especial ubicado debajo de las bahías del gabinete. En este caso, no es necesario liberar bahía alguna. Ahora, liberemos una de las bahías pequeñas para colocar la unidad de disquete. Luego de ubicarla en el sitio correcto, la aseguramos también con 4 tornillos. Paso 5. Conexiones. Coloquemos los cables de alimentación de la tarjeta principal, cuidando que los de color negro queden uno seguido del otro, o sea, ambos al centro cuando juntemos los dos conectores. Conectemos también el cable del ventilador del microprocesador, así como los cables del panel frontal. Estos cables corresponden al botón de Reset, al botón Turbo, al altavoz y a los LEDs de encendido y de disco duro. En las conexiones eléctricas de la unidad de almacenamiento, los conectores pequeños se utilizan para unidades de disquete de 3,5 pulgadas, mientras que los grandes se usan para discos duros y otros dispositivos. Ubiquemos el cable de datos para las unidades de disquete. Se distingue fácilmente porque posee varios conectores y porque tiene menos líneas que el del disco duro. Enseguida, insertemos el extremo con el conector sencillo en la tarjeta controladora de discos y puertos o en la tarjeta principal, como en este caso, cuidando siempre que el cable marcado con un color diferente coincida con el terminal número 1 en el conector de la tarjeta principal. Si nos queda alguna duda, consultemos el manual que viene con la tarjeta principal. Ahora utilicemos el conector adecuado del otro extremo y lo colocamos en la unidad de disquete, cuidando nuevamente la orientación correcta del cable. Con esto terminamos la instalación del hardware de la unidad del disquete. Para el disco duro, seguimos el mismo procedimiento. Inserte un extremo del cable de datos del disco duro en la tarjeta controladora o, como en este caso, al conector IDE de la tarjeta principal, cuidando la correcta ubicación del cable. Prácticamente todos los fabricantes de discos duros adoptaron el hecho de que la terminal 1 coincide con el extremo más cercano al conector de alimentación. Sin tapar el gabinete todavía y verificando que los interruptores del gabinete y del monitor estén apagados, conectemos el cable del monitor al conector de la tarjeta de video.
Hagamos lo mismo con el teclado, el ratón y el cable alimentador del sistema. Paso 6. Encendido y configuración de las unidades. Encendamos de manera rápida el sistema. Esperamos unos cuantos segundos y en caso de que no aparezca nada en pantalla, apagamos todo, desconectamos y revisamos cada paso de las conexiones para detectar cuál es la incorrecta. Si todo está bien, se expedirá un mensaje en la pantalla del monitor que nos solicitará que ejecutemos el setup para configurar el sistema. Para hacerlo, entramos al setup básico. Indicando qué clase de unidad del disquete tenemos. En las tarjetas principales modernas, podemos colocar el setup de modo que al encendido de la misma tarjeta, ésta se comunique con el disco duro y lo configure automáticamente, para lo cual colocaremos esta línea en auto. Si la tarjeta principal no es actual, tendremos que introducir los datos de operación del disco duro, esto es, el número de cilindros, cabezas y sectores, datos que están impresos sobre el disco duro. Terminando este paso, vamos a grabar la información en la memoria RAM de la BIOS de la tarjeta principal y el sistema reiniciará por sí mismo. Con esto hemos concluido con el ensamble de nuestra computadora. Solo nos resta comenzar a cargar el software necesario, tales como el sistema operativo, programas diversos, juegos, etc. Como vimos a lo largo de esta sección, armar una computadora es en realidad muy sencillo, al igual que las actualizaciones y pequeñas reparaciones que vayan surgiendo en la vida útil de las computadoras. Prueba inicial. Antes de ensamblar las partes del sistema de cómputo sobre el gabinete, puede hacerse una verificación del estado de componentes tales como la tarjeta principal, la memoria RAM, el monitor, entre otros. Observe el diagrama de conexiones que puede hacerse antes de ensamblar los componentes. Esta prueba debe hacerse colocando la tarjeta principal sobre una superficie aislante y libre de partículas que puedan ocasionar un cortocircuito en los componentes electrónicos de la misma. Para la instalación del microprocesador, suba la palanca del seguro del socket para liberar las perforaciones donde se alojarán los pines del circuito integrado. Inserte el microprocesador sin tocar sus pines sobre el socket respectivo y asegúrelo bajando la palanca para tal fin. Asegure el ventilador sobre la superficie del microprocesador. Generalmente posee dos ganchos con los que se fija el socket del circuito integrado. Instale la memoria RAM sobre las ranuras respectivas, de tal forma que se complete como mínimo uno de los bancos de memoria. Observe que si el módulo de memoria es de tipo SIM, debe insertarse inclinado para luego ser movido hacia los topes que lo aseguran. Instale la tarjeta de video en la ranura de expansión PCI, BESA o ISA, según la conexión para la cual está diseñada. En este caso, la tarjeta es para ranura tipo PCI. No toque sus elementos electrónicos. Para insertarla en la ranura, manipule la tarjeta a través de los bordes. Al finalizar la instalación de la tarjeta de video, asegúrese que haya quedado completamente alineada con el conector, con el fin de que todos sus terminales hagan buen contacto con los pines del slot. Antes de hacer conexiones, los postes plásticos que se suministran con los accesorios del gabinete deben ser instalados en las perforaciones de la tarjeta principal, con el fin de que sus componentes queden aislados con respecto a la superficie donde la tenemos. Ahora, hagamos las conexiones. Para suministrar energía a la tarjeta principal, instale los dos conectores correspondientes de la fuente de poder. Los cables de color negro deben quedar seguidos al juntar los dos conectores. Para la conexión del ventilador del microprocesador, observe primero la forma de los conectores, ya que estos coinciden en un solo sentido.
Ahora podemos instalar el cable del monitor sobre la tarjeta de video. Estos conectores también coinciden solamente en un sentido. Ajuste los tornillos para fijarlo a la tarjeta. Ajuste los controles de brillo y contraste del monitor al máximo. Instale los cables de poder del monitor y del gabinete. Revise cuidadosamente las conexiones y si están en la forma correcta, ya podemos encender. Encienda primero el monitor y luego el gabinete. Espere unos cuantos segundos y si no aparece imagen en el monitor, apague inmediatamente. Revise cada una de las conexiones y consulte el capítulo 3 de la sección de actividades prácticas del curso para hacer un diagnóstico del problema por medio del altavoz del gabinete. Si las cosas salieron bien, debe observarse en la pantalla un mensaje igual o parecido a este. Ahora puede apagar y conectar el teclado para entrar al setup, aunque aún no es necesario configurar el sistema. Ya está listo para empezar a ensamblar los dispositivos sobre el gabinete.